Estaba oyendo al licenciado Guillermo Meicueiro. Así es. Estaba viendo unas presentaciones que estaban haciendo. Ayer tuve la oportunidad de dar una ponencia del desarrollo urbanístico, de la protección del desarrollo urbanístico en la Ciudad de México. Es un tema muy importante, muy interesante, ya que vemos cómo se destruye nuestro patrimonio y vamos perdiendo nuestras casas catalogadas y todo. Yo quisiera hacer una precisión. En el caso del acueducto son exactamente, nos quedan 22 arcadas, que es lo que hay sobre Avenida Chapultepec. Esas 29 arcadas no deben ser el tema de nuestra discusión. Es una cuestión que Simón Levy lo está dejando aparte, porque esas arcadas no tienen declaratoria. Vamos a recordar, la declaratoria para monumento artístico nada más la hacen dos personas, el presidente de la República y en el caso el secretario de Educación Pública. Y es muy raro realmente porque vamos a hablar de una declaratoria, pues tiene el Palacio de Bellas Artes, pero no las arcadas, porque las arcadas fueron reconstruidas posteriormente, casi fueron demolidas en su totalidad. Estamos hablando que esos acueductos tenían 4 kilómetros de largo y esto es todo lo que queda. Inclusive les voy a comentar que la fuente que está en Avenida San Cosme y Eje Central no es la original. Esa fuente fue reconstruida en 1943 por Guillermo Trejo, me parece que fue el fundador de la Escuela de Esmeralda, ¿sí? La original se encuentra ahorita en el Museo del Virreinato en Tepoztlán. Esa es la fuente original. Eran 4 fuentes originales, desgraciadamente perdimos la de la Merced. Había otra fuente como en San Antonio, fue destruida en los años 20, y las otras, una queda viva allá en el Cetrán de Chapultepec. O sea, nos queda realmente original una sola fuente, y la copia, que es la que mucha gente piensa que es original. Entonces el comentario va a verse en este sentido. Este tema no lo podemos tocar porque lo que está catalogado por el INBA queda al margen de la ley, o sea, lo pueden destruir y no sería un tema de conversación, porque finalmente, si no tiene la declaratoria, no hay protección. Es por eso que esa pregunta a Levy se le hizo y pues lo está tomando como una cosa sin importancia. Y bueno, yo quisiera comentarles que lo importante es qué vamos a hacer después, porque no sabemos, inclusive el jefe de gobierno en las declaraciones que dio el día de ayer, versan en el mismo sentido que Simón Levy. Él dice, bueno, ok, vamos a platicar, pero el proyecto va, y eso es una afirmación que él siempre está dando, y el mismo jefe de gobierno, Mancera, también lo está dando hoy. Bueno, si la consulta no favoreciera el proyecto, bueno, vamos a oír otros proyectos, pero el verdadero proyecto que queremos es que no se haga. Sí necesitamos hacer una rehabilitación de todo el polígono y hacer mejoras, una intervención, pero no de ese tipo. O sea, no vamos a hacer un centro comercial para hacer una intervención. Entonces, de alguna forma existen los presupuestos barriales que yo no entiendo por qué la delegación Cuauhtémoc no fueron puestos con antelación. Decir, bueno, si juntamos todo el polígono, las coordinaciones de comité vecinal y lo que les tocaba, que era alrededor de 600,000 pesos por comités más o menos, si hubiera podido hacer una intervención pues discreta, pero no a llegar a este punto de esta situación. Y bueno, yo ayer les comentaba ahí en la ponencia que tuve, que verdaderamente la destrucción ha sido brutal de todo el patrimonio, ¿sí? Porque tenemos casos documentados. Un caso muy específico que yo manejo es un caso de cerrada de agrarismo número 8 en la colonia Escandón, donde materialmente fue destruido un inmueble que se encontraba con la placa de manifestación del INBA, ¿sí? El INBA de alguna forma o sea, es una situación que no les importa, que generalmente se va a un juicio jurídico, y siempre ellos, tenemos un chiste que dice, ellos pierden 14 de 12 juicios que llevan, todos los pierden, porque es una temática, es un sistema, y verdaderamente las inmobiliarias están trabajando en el reglamento de construcción para ver cómo lo pueden desviar. En ese caso les platico rápidamente, hay una ponencia importante, pero bueno, se declaran las viviendas o los lugares, los patrimonios, en viviendas de alto riesgo, ¿sí? Y eso es una cosa que hacen por medio de protección civil, generalmente de oficios que se autodictaminan dictámenes, y entonces Protección Civil dice, no, bueno, pues ahí tenemos un inmueble que tiene agrietamientos, que pone en riesgo a las personas físicas en su patrimonio y todo. Entonces, por medio de esto, las delegaciones, y hay que ser muy claros, las delegaciones panistas les encanta este tipo de manejos. Y bueno, desgraciadamente pues lo tenemos dictaminado, documentado, está perfectamente el expediente armado de cómo se hacen las tranzas entre Protección Civil, la delegación y el constructor. En este caso, un grupo constructor muy voraz, que es Grupo Rose, constructor que ha sido verdaderamente terrible, ¿no? O sea, ellos han acabado
La colonia Escandón ya lo destruyeron alrededor de 10 años, acabaron con todo el polígono de la zona Escandón. Entonces ese es el comentario. Y también quisiera nada más por último comentarles que nosotros para lo de la marcha y lo que estamos manejando con diferentes grupos que están metidos en esto, igual que ustedes, que verdaderamente va a ser muy importante, que vamos a usar un distintivo, porque desgraciadamente pues los políticos siempre agarran este tipo de situaciones para ponerse la camiseta y decir, este es el movimiento de nosotros lo estamos manifestando, y no es cierto, es el esfuerzo común de muchas gentes que estamos tratando de hacer algo. Es que vamos a ir de camisa o playera negra. ¿Por qué negra? Yo lo que manejaba es que la Ciudad de México hoy está de luto, porque desgraciadamente lo que está pasando es una cosa que es increíble. Y lo demás, ¿qué más va a pasar? En el caso, hay que recordar también las fechas que se manejan, que ahorita, bueno, va a ser la consulta del día 6 y tengo entendido que los resultados van a ser como el 20 y tantos. Yo les digo que son épocas muy específicas, porque cuando salgan los resultados, pues la gente va a estar en otro tipo de, van a estar infiestados y con la Navidad y todo, y hay que estar preparados para esa situación. Rápidamente les comento, en un paradero, no sé si ustedes recuerdan el paradero de Diagonal de San Antonio. El paradero de Diagonal de San Antonio, un delegado panista nos lo mandó de un lado para otro. Mario Palacios lo mandó de una parte de la Narvarte, lo mandó a Diagonal de San Antonio sin darles ningún aviso a los vecinos. Sí lo logramos, no lo pusieron, fue una resistencia de un mes, tiendas de campaña, estuvimos ahí y verdaderamente pues sí, creo que sí lo logramos. Entonces, esa es la invitación. Playera negra, camisa negra para los que vayamos, no vayamos con nuestras playeras blancas y todo, porque pues ahí Margarita Martínez Fischer está haciendo, la hora del lugar. Nosotros lo que estamos pensando va a ser el sábado en Sevilla, bueno, donde es el acueducto, ahí va a ser el punto de reunión, el punto de salida es a las 11 de la mañana, y ahí vamos a estar pues todos los grupos que estamos a favor de que no se cometa este crimen en nuestra ciudad. Y vamos a pelear, porque creo que si podemos juntar a los ciudadanos, a todos los vecinos, y hacemos una ciudadanía más responsable, creo que podemos llegar a algo. Gracias. Bueno, vamos con las preguntas. Aquí tenemos la primera para que la vayan ustedes contestando, para quien conteste, y los que vayan a hacer preguntas, si son tan amables, van de este lado para que sean rápidos, fluyan rápidamente. Sí, es una pregunta que quiero. Soy Estrella Vázquez, vivo en la colonia Hipódromo Condesa, tengo muchos años de radicar aquí y creo que la pregunta que voy a hacer se las dejo más bien a todos, no espero una respuesta en este momento, porque me parece que con las intervenciones que hemos escuchado se entienden claramente las dimensiones de lo que están tratando de hacer los grandes inversionistas inmobiliarios en esta ciudad y que rebasan por mucho a la ciudad, incluso al país. Hay intereses que van mucho más allá. Y solamente quiero hacer esta pregunta. Bueno, partiendo de que ya hay un gran avance en este tipo de macroproyectos y que tenemos además a la vista los efectos, como Santa Fe. O sea, no es algo que quién sabe qué vaya a pasar, ni cómo se esté programando, y si son las ambiciones tan grandes que no les importa ni la vida, ni el entorno, ni nada. Tenemos a la vista los resultados. La pregunta es, ¿por qué empiezan todo este debate? ¿Por qué se abre un poco la posibilidad de entender qué están pretendiendo hacer con la Ciudad de México? Con la delegación Cuauhtémoc, que es el corazón de la ciudad, capital del país. ¿Y por qué lo hacen con un corredor comercial? Porque aquí nadie puede decir cultural. ¿Por qué lo hacen con un corredor que está justo en las colonias Juárez, Roma y Condesa, que fueron las más afectadas por los sismos del 85?
Y nadie ha hablado de protección civil en ese sentido. Efectivamente hay mucha corrupción y el término se malemplea y se usa toda la estructura para fines de otra naturaleza. Pero en realidad los riesgos de la ciudad son de distinto tipo. Ya la compañera que habló sobre el asunto del agua nos dijo de otro tipo de problemas geológicos que hay en la ciudad. Pero ustedes, o sea, ayudémonos a contestar esa pregunta, porque aquí no puede ganar el sí, compañera. No puede ganar el sí. Eso es lo más importante de esta reunión, que yo felicito a las organizadoras, pero veo muchas mujeres. Y yo digo que no puede ganar el sí, porque estamos creando riesgos para nosotros y para todos los que compren y que vengan aquí con la fantasía de que vienen a mejores para los que se van y para los que llegan. Es un gran riesgo este tipo de servicios. Entonces ahí queda la pregunta y tenemos muchos instrumentos para echar para atrás ese problema. Gracias. Buenas noches, vecinos. Yo soy vecino de aquí de la colonia Cuauhtémoc, de la colonia Vista Alegre. Algunos no saben dónde queda la colonia Vista Alegre, porque la colonia Vista Alegre está ubicada al oriente de nuestra delegación, por allá por el Metro Chabacano, ¿sí? Esa es la colonia Vista Alegre. Nosotros hemos empezado una serie de acciones para invitar a la ciudadanía a que vote no. Nosotros hemos visto la expulsión, aún con gobiernos perredistas de izquierda, ¿sí? Y siendo lamentablemente en aquel momento de esos gobiernos, lamentablemente. Pero nos hemos dado cuenta que a estas gentes, cuando estaba el problema de repoblamiento, el programa de repoblamiento del centro histórico, porque esto no lo decimos, el perímetro A y el perímetro B, había un programa de repoblamiento, el cual quedó hecho de lado, se reconstruyeron algunos edificios, y hoy lo que encontramos en toda esa vida de lo que es el corredor financiero, que efectivamente viene de Avenida Juárez, todo Reforma, y cierra la pinza, lo que ahora esta pregunta que decía Estrella, que cierra la punta, el corredor comercial, lo que separa a Reforma, casi se une donde está la Secretaría de Salubridad, la vieja, por supuesto, ¿sí? Vieja. Entonces, esta parte es y vieja también, porque ya no está ahí. ¿Sí? Bueno, sí tiene un sentido, y sí nos afectan todos estos derechos humanos, y sí tenemos que luchar, y tenemos que darnos a la tarea. Yo preguntaba, y lo hago aquí, el día domingo en una reunión en la Colonia Obrera, donde se está impulsando también esto, preguntaba yo, ¿cuáles son las acciones que vamos a tomar en resistencia? Nosotros, es cierto que el YDF, estuve en una reunión para ir a ser observador, ¿sí? Y ahí nos confiesan, esto va de todos modos. Esto va. Y si esto va, pues nosotros no seamos inocentes. Todo lo que tenemos que hacer legal hay que hacerlo. Y es legal, no estoy hablando de cosas ilegales, es legal defendernos. Es legal organizarnos como están organizando. Pero en la defensa, para evitar, ellos sacarán quizá el sí o nos lo impondrán, pero nosotros tendremos que sacar a la calle la defensa de nuestra ciudad, la defensa de nuestras colonias
y en particular ahora, porque somos de aquí, invitar a todo el Distrito Federal a que se sumen a la defensa de nuestra gran ciudad. Muchas gracias, perdón. ¿Alguien más va a preguntar? Bueno, la pregunta concreta es, ¿la consulta es vinculante en términos jurídicos? Aparece ante la propaganda que se hace como la panacea, o sea, nos consultan, decimos sí, decimos no, y eso se hace. En ese sentido hay que tener en consideración lo que el compañero ha mencionado recién, porque ciertamente, a pesar de que se gane, o sea, se dé la mayoría del no, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque esa opinión, en todo caso, no tiene valor jurídico. Tendrá un valor de carácter social, político, pero no jurídico, y por lo tanto, pregunto al abogado, ¿qué es posible a partir del no? Para implementar esas acciones que sean necesarias para hacer valer el valor político-social que va a tener el no, en el mejor de los casos, suponiendo que no compren la voluntad de la gente, ¿no? Entonces allí habría que ver cuál sería la estrategia. Y así a vuelo de pájaro ahorita, se me acaba de ocurrir, o sea, es una ocurrencia, no puedo decirlo más, hacernos representar en este caso por quien apoyamos para la jefatura delegacional. O sea, nosotros apoyamos a un jefe delegacional en Cuauhtémoc para que llegara al poder. Con base en una consulta que va a tener representatividad, espero yo, hacer valer esa representatividad para que tengamos en nuestro jefe delegacional el apoyo necesario para que intervenga ante el gobierno central. Esa sería una opción. Okay. Acá Gerardo, la maestra. Bueno, sí, yo mi pregunta es que desde el sábado empezaron, o así que desataron toda la caballería en las colonias Santa María, en todas, con esa propaganda. Hoy dijeron en el radio que costó esa propaganda 7 millones. Ajá. Entonces se pregunta uno por qué, porque ellos argumentan que está muy abandonada Chapultepec, que la gente no puede cruzar y todo, y todos los medios estaban acordes, casi ya tendientes a que la gente votara por el sí. Y también yo pienso que fue limitado nada más a los colonos de aquí, porque toda la gente, muchos cruzamos por esta zona. Yo cuando venía a mi trabajo acá, y ahorita prácticamente ya es imposible cruzar Reforma. Yo ahorita hice muchísimo tiempo, porque ya se cruza ahí Chapultepec, Puebla y todo, entonces ya sí es una ciudad muy inhabitable. Y por ejemplo, lo del agua ya pasa de muchos, desde hace como 5 años, que decían que el Cutzamala, y suspenden, ellos cierran las llaves de las colonias y no echan el agua. A la 1 ya no hay, ya no, si no tiene uno reserva, ya no hay el agua. Y yo también otra pregunta, ¿por qué la gente, si hay tanta pobreza en el país, quiénes van a asistir a todas esas plazas comerciales caras de todos esos megaproyectos? ¿Quién va a comprar ahí? Porque entonces ahí también no hay conciencia de la población. ¿Por qué acude si hay carencia, estamos la crisis económica muy dura? ¿Por qué la gente va a esas tiendas y por qué tienen éxito todas esas plazas comerciales que todo es muy caro? Y otra pregunta, lo que ahorita decían también, ¿cuál es la opinión y el punto de vista del delegado de Cuauhtémoc? Porque no se han visto las acciones fuertes, porque es para que ya se viera los cambios desde el 1 de octubre que tomaron posesión, y yo no veo ningún cambio, como si se hubieran escondido en un rincón y no hay nada. Era para que ya en cosas, aunque sean sencillas, en la limpieza, en lo de la basura, se empezaran sus acciones, y no la veo. Entonces yo siento que ahorita ya, toda esta semana, ahorita en todas las estaciones, yo toda la semana oía que presentaron al que dice del sí, y pintaban maravillas, y cuando le presentaron a los del no, les ponían objeciones el comentarista. No, pero esto, y yo leo varias veces y nunca pasan los comentarios de la gente. Entonces,
Realmente yo siento que también la gente está muy apática a todo, y sí son muchos proyectos, y Mancera sí lo ha dicho, que en Reforma pasa el Metrobús, que van a hacer otro en San Cosme, y el caso es de que toda la ciudad ya no se puede circular. Ahí en la avenida Chapultepec van a quitar 2 carriles, y siempre están argumentando que la gente, que se preocupan del peatón y no les importa el peatón para nada. Yo simplemente Madero le echaron a perder al ser zonas peatonales, porque es una de población, hay una... todo lo hacen como una barriada, no nos dejan que la gente viva en colonias bien, sino las hacen, la avenida Madero era la de las más elegantes del centro, y la hicieron horrible, ahí no se puede circular. Yo no sé si a ustedes les gusta andar entre tanta gente, así que, y así quieren hacer esta avenida Chapultepec. Esas son mis preguntas. Respecto a esto, de corredor cultural ya se dijo aquí, no hay nada. Es un corredor comercial, para no llamarle plaza comercial. Y si eso se llegara a hacer, no es como dijo la señora que ahorita pasó. Eso va a estar lleno y atestado de gente como la zona rosa, Parque Delta, lo están ampliando, toda la gente va a comprar ahí, pero puros comercios de lujo. Entonces, aquí lo que hay es unos intereses privados ocultos con una corrupción encanijada. Por eso lo hicieron de sorpresa, sin hacer otras propuestas y una transparencia a la gente y al público. Fue una consulta muy rápida, así va a ser desde octubre. Y esto nada más es un sí o un no, sin aclarar los pros ni contras. Y esto, ahorita yo considero que ya es muy tarde para tratar de darle marcha atrás. El tiempo no nos da otra opción más que hacer una propuesta de trabajo con organización. Hay 75 mesas de consulta. La gente que va a votar es la que vive a 2 calles escasamente. No va más gente más retirada. Y esto por experiencia, que he estado en las consultas ciudadanas y repartiendo propaganda, estos folletos que nos dieron, se puede repartir una sola persona de donde está la mesa de consulta, 2 calles hacia cada lado cardinal. Y con eso cubren la gente que va a ir, para que se concientice un poco y vote por el no, y no con buenos deseos que dice otra persona, no puede pasar. No, hay que trabajar y hay que hacerlo, porque si se hace, aunque no sea vinculatorio, el gobierno se va a parar en esto y lo va a llevar adelante como lo han hecho en otros lados. Ahí está en Miscuac. Entonces yo pienso que esto es lo único que se puede hacer, y ya después se verán otras alternativas, porque yo al principio yo pensé que qué bueno que iban a hacer eso, porque la avenida Chapultepec está toda llena de miados y de lo peor. Entonces podía ser una avenida como aquí al lado Obregón, pero es más que pregunta, una idea que me vino, es una propuesta. Sí. Gracias. Buenas tardes. Miren, yo solo quiero hacer una observación. Primero, cuando hagamos una propuesta, como en este caso, que es por el no, no debemos dudar, ¿no? Debe ser el no por muchas razones. Segunda, hay que recordar que hace rato vimos unos planos, entonces, y se hablaban de los polígonos de actuación. Hay que tomar muy en cuenta que este polígono de actuación no es exclusivo de una zona o de otra. También el corredor Chapultepec está dentro de un polígono, que no lo han dicho y no aparece por ningún lado, porque así como el proyecto tampoco aparece, seguramente ya lo tienen muy bien establecido, muy bien estudiado, con mecánica de suelos, o sea, de eso no lo duden. O sea, el proyecto existe, pero no lo van a presentar. Y en ese sentido, la pregunta de alguien que decía que quién va a comprar en ese corredor, pues es muy claro y obvio. O sea, hay un proceso de gentrificación. Entonces, el polígono de actuación significa que el corredor es el eje central de ese polígono, y todo el perímetro es el polígono de actuación, donde van a hacer grandes desarrollos inmobiliarios que ya han seguido haciendo, pero ahora con una característica todavía más grave, porque van a lograr una expulsión de los pobladores originarios, y no es porque le digan te quito tu casa, no, es que se incrementa el valor del suelo, y al incrementarse el valor del suelo las personas no pueden pagar el predial, y entonces viene la presión inmobiliaria. Llegan los agentes inmobiliarios a decir, señor, le compro su predio, y cuando ya nos tengan ahorcados no va a quedar de otra más que vender, y eso lo han hecho en otros lados, hay muchas experiencias. Entonces aquí debe haber urbanistas, ¿verdad?, para que expliquen cuál es el proceso en ese sentido, porque también se habla muy poco de ello, ¿no? Gracias. No está bien, ¿eh?
Muchas gracias. Tengo una pregunta. Si con respecto a lo que ya se nos viene encima la consulta, ¿se ha propuesto algún tipo de brigadas para hacer difusión o algo por el estilo? Porque bueno, lo digo porque sirve mucho brigadas en el metro, por ejemplo. Yo cuando era activista en el Politécnico no sabía mucho entregar volantes como estos en el metro para buscar la solidaridad de la gente. Esto también contemplando que pues la cuestión de los acarreados y los grupos clientelares, pues es una realidad, ¿no?, que va a suceder, ¿no? Ahorita pues se habla como un rumor, pero yo creo que es una realidad que ahí van a estar. Entonces se tiene que buscar la mayor cantidad de participación ciudadana posible. Es algo que pues sí sería una propuesta viable, pues. La otra, bueno, también a lo mejor primero me hubiera presentado, perdón. Yo soy de la colonia Toribio Guerra, de la delegación Tlalpan. Soy parte del Frente Ciudadano contra SODES. Estamos en contra de la SODES Ciudad de la Salud, que ahora, por la vía de los hechos, pues ya no es una SODES, sino que simplemente es la ampliación del Hospital Privado Médica Sur, que son los hospitales más caros del país. Y pues viene acompañado de la construcción de otros edificios que ilegalmente están construyendo con más pisos de lo que deben. No hay manifestación de obra, no tienen los permisos adecuados, pero la delegación, inclusive ya ahora que ha cambiado de administración, pues se hace de oídos sordos, de la vista gorda. Dicen que pues ya tienen amparos, etcétera. Exactamente, bueno, exactamente, bueno, nosotros también estamos porque pues se nos consulta antes de hacer este tipo de proyectos, aunque sabemos cómo el gobierno se las ingenia para que las consultas sean a su favor. Recordamos, por ejemplo, el caso del incremento de la tarifa del metro, en el cual Mancera aseguraba que los ciudadanos queríamos que nos cobraran más dinero, y bueno, ese tipo de cosas sabemos que sucede. Y bueno, sin querer ser aprovechado, nada más venimos ofreciendo nosotros como Frente Ciudadano contra SODES nuestra prensa, que es el Cacomixtle, un boletín que repartimos nosotros ahí en el sur, por si ahorita alguno gusta tener un ejemplar. Lo damos ahí para pues que la gente se entere pues de los problemas que tenemos. A pesar de que sí hay varias asambleas en varias de las colonias de la zona de hospitales de Tlalpan, pues muchos vecinos desafortunadamente pues no conocen bien la problemática, ¿no? De repente ven las construcciones y ay, mira qué edificio tan grande, pero pues no saben que pues es una construcción ilegal, no saben que está ilegalmente construyendo con más pisos de los que debe, que no tiene permisos, que no tiene manifestación de obra, y no sabe lo que realmente va a conllevar el proyecto de la Ciudad de la Salud, o lo que es más bien la ampliación de Médica Sur, que además pues pretende construir 4 edificios de 22 pisos, su auditorio, un centro comercial, un hotel aparte del que ya tiene, y que pretende incluso venderle a los trabajadores el hecho de que van a vivir en su trabajo, cosa que pues también, digo, el transporte en la ciudad es insufrible, pero peor explotación es que te hagan vivir en el trabajo, ¿no? Entonces pues también nosotros estamos en contra de ello. Y bueno, pues ahorita vamos a repartir por si alguien. Muchas gracias. Buenas noches. También hay la idea de que no se votará, porque el que votemos por decir no va a ser por lo que siempre han hecho con los fraudes electorales, que los votos donde digamos que no nos van a cambiar porque sí. Entonces también hay esa idea de que no se votara ni en favor ni en contra. Bueno, no sé qué tan riesgoso sea eso. Y de antemano sabemos que el gobierno, todo lo que está haciendo es para favorecer a grandes empresarios y la iniciativa privada, y tanto extranjera como mexicana, y que no le importa crear fuentes de trabajo para nosotros, dado que han cerrado negocios que tienen toda una vida de existir, que por qué no pagaron el uso de suelo, según ellos. Entonces, nos han quitado fuentes de trabajo, y esas fuentes de trabajo que dicen que van a crear a través de esos megaproyectos, pues son para ellos mismos. A nosotros no nos va a beneficiar en nada. Nuestra pobreza va a seguir creciendo como hasta ahorita la tenemos, y va a ser más grande. Entonces, yo digo que ya no se trate nada más de que deliberemos
y que se informe. Gracias por todos los que han informado, que son informaciones muy importantes, pero que ya nos vayamos más arriba, es decir, a lo mejor protestemos ante derechos humanos internacionales, pensar en hacer estrategias para contrarrestar esto que están haciendo contra el pueblo, porque son atropellos grandísimos, como eso de que ya tiene años que la ciudad está escarbada, que cuando no, que porque la fibra óptica, que porque infinidad de cosas que siempre están haciendo que el Metrobús, un escarbadero que hay en la ciudad, y es un atropello para nosotros porque nuestros carros están polvosísimos, porque siempre está volando polvo de tanto escarbadero que han hecho en la ciudad, la han hecho como sus patas, y finalmente, pues, ¿en qué nos está beneficiando eso a nosotros? Todo ese escarbadero, las casas están polvosísimas, y por si fuera poco, se burlan todavía más con ahorita que estamos en vísperas de Navidad y siguen escarbando en el centro y les vale un sorbete que la gente va a comprar sus cosas para Navidad y que no se puede porque es un escarbadero por todos lados. Gracias. La última participación, le pedimos a ustedes por favor su resumen. Muchas gracias. Rápidamente quería comentarles que a mí me gustó mucho la idea de la escuelita ciudadana, porque creo que es un aspecto fundamental de toda esta transformación. Les comento una vez en Twitter, cuando estaba el asunto del deprimido Miscuac, una persona, un joven supongo, escribió un Twitter diciendo, en esa ocasión Mancera le mandó a los granaderos a las personas que estaban protestando por el deprimido, y entonces pues, se los surgieron. Ahí los macanearon. Entonces en el Twitter algún joven decía, pero ¿por qué nos mandan a macanear a nosotros, defendemos a los árboles, etcétera? ¿Por qué nos tratan como si fuéramos los de la gente? Entonces, sí, o sea, ¿por qué nos tratan así? O sea, uno entiende que traten a los que están allá protestando, pero a nosotros que somos del deprimido Miscuac, ¿por qué nos tratan así? Entonces, esto lo traigo a cuento porque me parece que en realidad la fortaleza del gobierno en todos estos proyectos está precisamente en la atomización, en la individualización, en la falta de comunidad, en la falta de identidad de la población de la Ciudad de México. Si nos están tragando es precisamente porque todos estamos secuestrados por toda esta dinámica de competencia y de intolerancia hacia los demás. En ese sentido, creo que esa es la fortaleza del gobierno, porque a final de cuentas, en todos los casos, podemos darnos cuenta de que existen recursos para detener a todos y cada uno de ellos. Hay incluso varios casos, no recuerdo ahorita, en donde diversos movimientos han detenido la acción gubernamental en alguno de los proyectos. Sí, nada más que estas personas fueron y llevaron a cabo el recurso, lo implementaron, lo desarrollaron, le dieron seguimiento, le dieron contestación hasta la última consecuencia y lograron detenerlos. ¿Por qué no pasa eso en la Ciudad de México? ¿O no ha pasado? Porque ahora creo que viene pasando. Creo que la parte fundamental es esta necesidad de construir una comunidad, de construir identidades en las colonias. La idea que se plantea de reuniones por barrios y colonias con decisiones asamblearias, me parece que es crucial. Entonces, mi comentario es que creo que es fundamental ver la construcción de la ciudadanía también como un proceso cultural y de formación de identidad. Además, por supuesto, de todos los retos que tenemos enfrente, pero creo que esa faceta es crucial para poder tener la fortaleza y encarar estos retos. Y por otro lado está la necesidad de contar con medios que permitan sostener la gestión de todos estos trabajos. La defensa contra el proyecto Chapultepec va a implicar un esfuerzo legal que va a haber que sostener, que va a haber que dar seguimiento. Necesitamos pensar que esa gestión necesita ser sustentable. Necesitamos asegurar que esas gestiones puedan llevarse a cabo con certeza, con seguridad, para poder tener
un éxito. Gracias, señor. Bueno, compañeros, como ya tenemos el tiempo encima, les voy a pedir de favor nada más que hagamos un breve resumen de puntos estratégicos a resaltar para esta batalla que se tiene que dar. Podemos volver a hacer más conferencias con los temas específicos para que todos podamos informarnos mejor, pero ahorita les pediría yo que dieran respuesta breve a las dudas y que además los puntos estratégicos de lo que sigue. Yo quisiera decirles también a los compañeros que pusimos una lista de dónde están las casillas para que las puedan ubicar en sus domicilios cercanos y si no, pues buscarlas en el IDF, y les paso el micrófono a ustedes. Rápidamente, dos preguntas que se me vienen a la mente rapidísimo. Una señora preguntó la cuestión por qué ahí y que bueno, si va a ser un sitio comercial que se va a llenar. Esto obedece pues a la desigualdad que vivimos en nuestro país de la riqueza. Hablamos de desigualdad, pues esa es una manifestación. Ahora, el lugar, el punto. Alguien dijo uso del suelo. El uso del suelo que tiene Avenida Chapultepec es EA, que es espacio abierto, ¿sí? Junto con 12 trams, que son de Villa Insurgentes. Otro, ¿por qué en este lugar? Porque es un lugar estratégico, porque si entendemos, es un lugar que camina igual a la par que Reforma, entonces es un lugar altamente comercial. Ahora, vamos a ver rápidamente la zona rosa, ¿qué fue lo que pasó? La zona rosa tuvo un proceso de expulsamiento de sus habitantes, sí, nada más un minuto, ya termino como diciendo, un proceso de expulsamiento. ¿Cómo expulsaron a la gente de la Roma? Por medio de los antros y todos los lugares que quisieron poner en la zona rosa. Ahora va en inversa. Ahora los señores quieren con este centro comercial volver a repoblar, pero con otro tipo de gente, de otro nivel, supuestamente hacer una zona mucho mejor. Y bueno, ya termino. No, permíteme, es que la maestra tiene una reunión desde las 8 de la noche y entonces nos hizo favor de quedarse para poder responder. Entonces le vamos a dar la palabra a ella y para que terminen, sí se pueden retirar. Bueno, yo nada más les agradecería su presencia. Yo tengo que ir a una asamblea ahorita a prepararme para la asamblea del lunes de donde yo vivo, que también ahí hay muchos problemas, entonces los tengo que dejar, pero yo creo que lo más importante es que ya nos conocimos, que ustedes vieron cuál era nuestra preocupación fundamental política, qué instrumentos ofrecíamos. Yo creo que pues en principio ya Laura tiene nuestros datos y yo creo que a veces cuando se hacen las cosas muy largas ya también tiene uno la cabeza hecha un bombo y tampoco funciona mucho. Pero yo les agradezco mucho su presencia y yo creo que lo más importante está por venir. Gracias. Me quedo Marina copia de la presentación que nos presentó Mari, para que si quieren se las envíe yo vía correo electrónico. ¿Sí? Bueno, muy rápido. Decirles a los que quieran que mañana nos vamos a encontrar en la Plaza Giordano Bruno de la Juárez, porque consideramos que en esta parte de la escuela es importante ver otras alternativas para Chapultepec. Vienen de la UNAM a presentarnos un proyecto que se llama Chapultepec Hídrico, que es un proyecto que elaboró la UNAM, donde plantea la posibilidad de que en la avenida Chapultepec se haga un proyecto que contribuya a recargar los mantos acuíferos, precisamente por todo esto que se estaba tomando. Nos vamos a reunir en la Plaza Giordano Bruno, que está en la intersección de las calles de Londres, Roma y Lisboa, 7 de la noche, junto al Museo de Cera. También invitarlos el sábado a la manifestación. Yo creo que si esa manifestación junto a un montón de gentes de muchos lados y logramos ser unos cuantos miles, creo que vamos a lograrlo muy bien. Nos vemos a las 11 de la mañana el sábado en el acueducto sobre Chapultepec. La caminata es pequeñita, iremos solamente hasta el Ángel de la Independencia. De Sevilla, en el metro Sevilla. A las 11 de la mañana a un ladito del metro Sevilla. Y por último, pues que salgan todos a votar con sus familiares y amigos los de la Cuauhtémoc. Es muy importante que salgamos a votar, que llevemos a las abuelitas, a los primos, a los tíos, al vecino, al amigo, y que todos salgamos a hacer un voto contundente por el no. Yo también nos tenemos que ir corriendo porque se podrán imaginar que de aquí al
viernes, que es nuestro último día, pues tenemos ahorita mucho que hacer. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, sigan pendientes de la Escuelita Ciudadana a través de la brújula, de los correos de la brújula estaremos difundiendo. Yo ya me estoy aquí, todo así, perfecto. Entonces a través de los correos de la brújula empezaremos a difundir la programación de la escuela y la idea es replicarla en todo aquel barrio, lugar, casa, donde ustedes quieran que haya otra escuela ciudad vecinal. Es muy importante que tengamos un montón de escuelas vecinales. Gracias. Compañeros, nada más para responder muy rápido, muy breve, algunas respuestas, algunas preguntas que hacían sobre las alternativas entre la imposición, las alternativas a la imposición de la consulta. No queda de otra sino darle trámite a los recursos que se han interpuesto, y en ese aspecto, ¿qué significa? Con que le demos seguimiento y apoyo. Es básico la participación social de todos ustedes, y como base social es muy importante que la gente acuda a los juzgados de distrito y de amparo en donde se estén llevando estas audiencias para generar presión en el juzgador y que no se deje tentar por lo que le puedan ofrecer los inversionistas. Creo que el día de la audiencia me gustaría mucho contar con la presencia de algunos de ustedes en las sucesivas audiencias que tengan lugar dentro del juicio de amparo. Sabemos que la consulta, si nos es desfavorable, si se da, ojalá que no, toco madera, que se dé el sí, se va a impugnar y estaremos al pie de la letra con eso. Sin embargo, el juicio de amparo sigue su otra vía normal, y ahí sí eso es importante, que continuemos con esta labor informativa y de participación ciudadana, en donde podamos explicar estos conceptos del acto reclamado, el interés jurídico, interés legítimo, sus diferencias, temas de jurisprudencia, para que todos ustedes tengan elementos para cuando ustedes vean que están cortando los árboles, de inmediato ustedes sepan qué hacer. Sepan que con una sola firma es suficiente para poder hacer una denuncia ante la Procuraduría Ambiental, o bien un juicio de amparo colectivo, donde todos ustedes, por ejemplo aquí son por lo menos 30 o más, hagan un juicio de amparo y le exijan cuentas a la autoridad responsable, en este caso la delegación en donde se esté haciendo ese ecocidio, donde fue lo del deprimido Mixcoac, por ejemplo, inmediatamente qué acciones estás tomando. El agua es otro tipo de ecocidio. Ustedes saben que el lago de Texcoco se alimenta, la Ciudad de México en su 49% de agua que se usa es de los manantiales que hay aquí. Aquí sí me gustaría que el compañero que nos decía, el de rojo que está platicando, nos decía el compañero que está platicando de Tlalpan, que Claudia Sheinbaum está pretendiendo, a través de una ley que permita la participación ciudadana en una consulta, aprobar megadesarrollos. Creo que ahí parte de la fuerza de la ciudadanía es darle línea al poder político, no al revés, que sea una línea de comunicación como se acostumbra, vertical, de arriba abajo. Aquí la línea de masas que se manejaba en algún concepto, que no me dejara mentir mi amigo caballero. No, aquí está mi compañero, Tristán, ¿verdad? Línea de masas que maneja bien esa idea de la línea de masas. Tiene que generarse desde aquí hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacerle ver al gobernante que va por el mal camino? Y con eso podríamos también señalar al delegado de Cuauhtémoc, que dijo que se nos negara el juicio de amparo y le echó ganas, ¿no? Él pudo haber dicho una hoja y ya, pero él sí le echó ganas. Aquí el tema es que el lago de Texcoco se nutre con diversos con vasos de agua que las inmobiliarias impunemente extraen y nadie dice nada. Ahí entran los juicios de amparo colectivos, que yo le decía aquí a las compañeras, que se puede generar en cada delegación un diagrama de cuántos edificios están haciendo. Todos sabemos, ¿no? Sabemos dónde están esos edificios de esos ecocidas, ¿verdad? Que están sacando el agua y no hacemos nada, porque nadie nos dice qué se puede hacer. Yo les invito a que participemos, construyamos comunidad y participación ciudadana por la defensa del agua en la ciudad, porque eso nos va a llevar
a crear un frente común en contra de la privatización del agua que se viene por parte del Banco Mundial. Yo les invito a eso, ojalá que más adelante podamos ir comunicándonos. Yo creo que por medio de las formas autorizadas en este tema son ellas, porque nos expusieron magníficamente, hasta con fotos satelitales, cuál es la situación del agua en la ciudad, y podemos construir ciudadanía a partir de esos conocimientos. Gracias. Ya ustedes ya no van a hacer. Nada más, tenemos aquí una información de la que es el proyecto de ciudad del futuro. Son 4 periódicos que salen allá. Hay una nota que me gustaría que quien lo tenga vea el tema del predial, cómo se calculó en la Ciudad de México, que se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Y también tenemos unos carteles sobre el tema del agua que también les podemos obsequiar. Entonces, si gustan al final pasar a recogernos aquí. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, compañeros, nos vemos las gracias. Una sesión totalmente anacrónica, pero con mucha información muy valiosa, y les agradecemos a todos nuestros participantes por habernos traído.